La noche en que Alejandro Magno nació, las leyendas dicen que ocurrieron señales extrañas en todo el mundo griego. Algunos afirmaban que los cielos se iluminaron de manera imposible, otros que los templos ardieron solos, y años después, muchos llegarían a creer que aquello no había sido una coincidencia, porque el niño que acababa de nacer estaba destinado a conquistar el mundo. O al menos, eso era lo que todos terminarían creyendo. Pero la historia real de Alejandro Magno no comienza con gloria, comienza con obsesión, con ambición, con violencia, y con un niño criado desde pequeño para creer que jamás debía ser un hombre normal, porque Alejandro no quería simplemente gobernar, no quería riqueza, no quería tranquilidad, quería algo muchísimo más peligroso, quería volverse inmortal. Y cuanto más se acercaba a conseguirlo, más empezaba a destruirse a sí mismo. Porque la historia de Alejandro Magno no es solo la historia del conquistador más brillante de la antigüedad. También es la historia de cómo el poder absoluto puede transformar a un ser humano hasta convertirlo en algo irreconocible. Un hombre que conquistó medio mundo antes de cumplir los 33 años, que destruyó imperios gigantescos, que cruzó desiertos imposibles, que hizo temblar continentes enteros, y que aún así murió solo, paranoico y consumido por una ambición que nunca pudo satisfacer. Porque para Alejandro, conquistar Persia nunca fue suficiente. Egipto tampoco. Ni Asia, ni India. Porque algunos hombres no buscan poder, buscan eternidad. Y esta noche vamos a recorrer toda la vida de Alejandro Magno, desde su nacimiento en Macedonia hasta su misteriosa muerte en Babilonia, desde su infancia junto a Aristóteles hasta las batallas que cambiaron para siempre la historia humana. Esta es la historia completa de Alejandro Magno, y cuanto más avancemos, más entenderás por qué incluso 2000 años después, el mundo todavía sigue obsesionado con él. La historia comienza en el año 356 a.C., en Pella, capital del reino de Macedonia, un territorio que muchos griegos todavía consideraban semibárbaro, inferior culturalmente, menos refinado que Atenas o Esparta. Pero Macedonia estaba cambiando rápidamente gracias a un hombre extremadamente inteligente y peligroso, Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro. Filipo había transformado Macedonia en una máquina militar moderna, reorganizó completamente el ejército, creó la famosa Falange Macedonia, entrenó soldados extremadamente disciplinados y poco a poco empezó a convertir su reino en la nueva potencia dominante del mundo griego. Pero mientras Filipo construía un imperio, también estaba formando sin darse cuenta al hombre que terminaría superándolo. Alejandro creció escuchando historias de héroes legendarios. Aquiles, Hércules, Perseo. Desde pequeño desarrolló una obsesión profunda por la gloria eterna. No quería ser simplemente rey, quería convertirse en leyenda. Y quizá la persona más importante en esa transformación fue su madre, Olimpia de Epiro, una mujer intensamente religiosa, ambiciosa y extremadamente influyente sobre Alejandro. Olimpia convenció a su hijo desde pequeño de que estaba destinado a algo extraordinario. Algunas historias incluso afirman que Alejandro creció creyendo tener origen divino. Y honestamente, esa idea jamás abandonaría su mente, porque desde niño comenzó a verse diferente al resto, especial, elegido. Y cuando un ser humano crece creyendo que el mundo le pertenece, normalmente termina dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarlo. Pero si su madre alimentó su ego, su padre alimentó su ambición. Filipo no crió un príncipe delicado, crió un guerrero. Desde niño Alejandro aprendió combate, estrategia militar, equitación y disciplina extrema. Dormía poco, entrenaba constantemente, competía con todo el mundo. Y muy pronto comenzó a mostrar algo inquietante, una necesidad obsesiva de demostrar superioridad constantemente. Existe una historia famosa que resume perfectamente quién era Alejandro incluso siendo adolescente. La historia de Bucéfalo, un caballo enorme y salvaje que nadie conseguía controlar.
Los hombres más experimentados fracasaban intentando montarlo, hasta que Alejandro observó algo. El animal tenía miedo de su propia sombra. Entonces, giró el caballo hacia el sol, eliminando aquello que lo aterrorizaba, y consiguió domarlo. Todos quedaron impresionados, y según las crónicas, Filipo le dijo una frase que marcaría su vida. «Hijo mío, Macedonia es demasiado pequeña para ti». Y quizá ahí empezó realmente todo. Porque Alejandro creció creyendo que estaba destinado a algo muchísimo más grande que cualquier otro hombre. Pero hubo otra figura todavía más importante en su formación: Aristóteles. Sí, uno de los filósofos más importantes de toda la historia humana fue tutor personal de Alejandro. Durante años le enseñó filosofía, política, medicina, literatura y ciencia. Le habló sobre lógica, civilización, gobierno, historia, pero también le transmitió algo extremadamente peligroso: la idea de grandeza. Porque cuanto más aprendía Alejandro, más empezaba a verse superior al resto. Y mientras todo eso ocurría, Macedonia seguía creciendo militarmente bajo Filipo II, hasta que finalmente dominó Grecia. Pero justo cuando parecía que Filipo estaba a punto de iniciar la invasión definitiva contra Persia, ocurrió algo inesperado. Fue asesinado. Todavía hoy existen teorías sobre quién estuvo detrás. Algunos sospechan conspiraciones políticas. Otros creen que Olimpia pudo haber participado indirectamente. Nunca se supo realmente. Pero lo único importante es esto: con apenas 20 años, Alejandro se convirtió en rey, y muchos pensaron que sería destruido rápidamente. Las ciudades griegas comenzaron a rebelarse. Creían que el joven príncipe no tendría capacidad para controlar el reino. Cometieron un error gigantesco. Alejandro reaccionó con velocidad brutal. Aplastó rebeliones inmediatamente. Y cuando la ciudad de Tebas intentó resistirse, tomó una decisión aterradora. Destruyó la ciudad casi completamente. Miles murieron. Otros fueron vendidos como esclavos. El mensaje quedó clarísimo para toda Grecia. Macedonia gobernaría ahora el mundo griego, y nadie debía desafiarla. Aquella fue una de las primeras señales del hombre en el que se estaba convirtiendo, porque Alejandro podía ser brillante, carismático, magnético, pero también despiadado, especialmente cuando alguien amenazaba su autoridad. Y cuanto más poder obtenía, más peligrosa se volvía su ambición. Pero Alejandro no quería detenerse en Grecia. Quería algo muchísimo más grande: Persia, el imperio más poderoso del planeta. Un territorio gigantesco que se extendía desde Asia hasta Egipto, con riquezas inimaginables, ejércitos enormes, ciudades monumentales, y un rey considerado prácticamente dueño del mundo. Parecía imposible. Pero Alejandro tenía algo extremadamente peligroso: confianza absoluta en sí mismo. Y en el año 334 a.C., cruzó hacia Asia con aproximadamente 40.000 hombres. Comenzaba la campaña militar más impresionante de toda la antigüedad. La primera gran batalla ocurrió junto al río Gránico, y desde el principio Alejandro hizo algo que lo diferenciaba completamente de otros reyes. Luchaba personalmente, no observaba desde lejos. Entraba al combate, arriesgaba la vida constantemente. Sus hombres lo veían pelear junto a ellos, y eso creó una conexión casi fanática, porque los soldados no seguían solamente a un rey, seguían a una leyenda viviente. Las victorias comenzaron a multiplicarse, ciudad tras ciudad, batalla tras batalla, y cuanto más vencía, más empezaba a crecer su fama, hasta que finalmente ocurrió uno de los enfrentamientos más importantes de toda su vida: la batalla de Iso. Allí Alejandro se enfrentó directamente al rey persa Darío III, el hombre más poderoso del mundo. Y contra todo pronóstico, Alejandro ganó. Darío huyó, y por primera vez el gigantesco imperio persa empezó a parecer vulnerable. Pero Alejandro no se conformó. Nunca se conformaba, porque existía algo dentro de él que jamás descansaba.
una necesidad enfermiza de seguir avanzando, de seguir conquistando, de seguir demostrando que estaba destinado a algo sobrehumano. Y cuanto más éxito tenía, más empezaba a cambiar psicológicamente. Porque el problema de la gloria absoluta es extremadamente simple. Cuando el mundo entero empieza a admirarte, puedes terminar creyendo que realmente eres superior al resto de la humanidad. Después de eso, Alejandro continuó avanzando hacia Fenicia, y allí encontró una ciudad que se negó a rendirse. Tiro, una isla fortificada, prácticamente imposible de conquistar. Muchos reyes habrían seguido adelante. Alejandro no, porque para él, cualquier resistencia se convertía automáticamente en desafío personal, y eso lo hacía extremadamente peligroso. El asedio duró meses. Sus hombres construyeron caminos artificiales sobre el mar, torres gigantescas, máquinas de guerra, y finalmente Tiro cayó. Lo que ocurrió después fue brutal. Miles murieron. Otros miles fueron vendidos como esclavos. La ciudad quedó destruida. Porque Alejandro no solo quería ganar, quería enviar mensajes. Quería que el mundo entendiera que resistirse a él significaba destrucción total. Y cuanto más poder acumulaba, más empezaba a parecerse a los hombres que antes había prometido superar. Luego llegó Egipto, y allí ocurrió algo fundamental. Los egipcios no lo recibieron como invasor, lo recibieron como libertador. Después de años bajo dominio persa, Alejandro parecía esperanza. Fue proclamado faraón, y por primera vez comenzó a sentirse verdaderamente más que humano, especialmente después de visitar el oráculo de Siwa, un templo perdido en el desierto donde, según las leyendas, los sacerdotes confirmaron que Alejandro era hijo de Zeus. Y honestamente, eso terminó cambiándolo para siempre. Porque existe algo extremadamente peligroso cuando un hombre poderoso empieza a creer que realmente es un dios. Y aún así, todavía no había llegado a su mayor victoria. Gaugamela, la batalla que decidió el destino del mundo antiguo. Alejandro contra Darío III una vez más. Los persas tenían superioridad numérica enorme. Muchos creían imposible que Macedonia venciera, pero Alejandro volvió a hacerlo imposible. Su estrategia destrozó completamente al ejército persa. Darío huyó nuevamente, y esta vez el imperio persa estaba condenado. Alejandro entró en Babilonia, luego en Persépolis. Las ciudades más ricas del mundo antiguo cayeron ante él. Y poco a poco el joven rey macedonio comenzó a transformarse en algo mucho más grande, mucho más peligroso, porque cuanto más conquistaba, menos límites parecía tener. Y eso empezó a deformar completamente su percepción de la realidad. Adoptó costumbres persas, exigía ceremonias casi divinas, comenzó a rodearse de lujo extremo, y muchos de sus propios hombres empezaron a sentirse incómodos, porque Alejandro ya no parecía simplemente rey, empezaba a verse como algo superior al resto de la humanidad, y quizá ahí comenzó su caída real. Porque el poder absoluto tiene algo extremadamente destructivo. Cuando nadie se atreve a decirte que estás equivocado, terminas perdiendo contacto con la realidad. Alejandro empezó a desconfiar incluso de amigos cercanos. Algunos antiguos compañeros fueron ejecutados, otros acusados de conspiración. La paranoia comenzaba lentamente a consumirlo. Uno de los momentos más oscuros ocurrió con Clito, un viejo amigo que le había salvado la vida años antes en batalla. Durante una discusión bajo los efectos del alcohol, Clito criticó a Alejandro y le recordó que no había conquistado el mundo solo. Alejandro perdió completamente el control. Y delante de todos, mató a su amigo con una lanza. Cuando recuperó la calma quedó devastado emocionalmente, pero el daño ya estaba hecho. Porque cuanto más se acercaba a convertirse en leyenda, más empezaba a destruir todo lo humano que quedaba dentro de él. Y aún así, seguía avanzando, siempre hacia adelante, siempre buscando más, porque Persia ya no era suficiente. Ahora quería llegar hasta el final del mundo conocido, India. Sus soldados llevaban años luchando sin descanso.
Habían cruzado desiertos imposibles, montañas gigantescas, ríos inmensos. Miles habían muerto. Muchos estaban agotados física y mentalmente. Pero Alejandro seguía obsesionado con continuar. Y finalmente ocurrió algo que jamás había pasado. El ejército dijo no. Sus hombres se negaron a seguir avanzando. Estaban destruidos. Querían volver a casa. Por primera vez en su vida, Alejandro no consiguió lo que quería. Y aquello lo golpeó psicológicamente como nunca antes. Porque un hombre acostumbrado a ganar constantemente no sabe cómo reaccionar cuando descubre sus propios límites. Finalmente aceptó regresar, pero ya nunca sería el mismo. Durante el regreso comenzaron las pérdidas, el agotamiento y los problemas internos. Muchos soldados murieron cruzando desiertos brutales. El imperio empezaba a volverse demasiado grande para controlarlo. Y cuanto más gigantesco se hacía, más imposible parecía mantenerlo unido. Entonces llegó Babilonia, el centro del nuevo imperio. Y allí ocurrió algo que todavía hoy sigue siendo misterio. Alejandro enfermó repentinamente. Algunos hablan de malaria, otros tifus, otros envenenamiento. Nunca se supo realmente. Lo único seguro es que el hombre que había conquistado medio mundo murió con apenas 32 años. 32. El conquistador más temido de la tierra murió joven, sin heredero claro, sin sucesor preparado, y casi inmediatamente su imperio comenzó a fracturarse. Sus generales empezaron a luchar entre sí. El gigantesco territorio conquistado se dividió lentamente, porque el problema de los imperios construidos alrededor de un solo hombre es que normalmente mueren con él. Pero aunque su imperio político desapareció, su impacto fue gigantesco. Porque dondequiera que conquistó, Alejandro llevó cultura griega, idioma griego, arquitectura griega, filosofía griega, y comenzó algo conocido como el período helenístico. Una época donde la cultura griega se expandió por gran parte del mundo conocido. Por eso Alejandro Magno nunca desapareció realmente, porque algunos hombres conquistan territorios, pero otros cambian el curso de la historia humana para siempre. Y quizá esa sea la razón por la que todavía seguimos obsesionados con él. Porque Alejandro representa algo profundamente humano, la ambición sin límites, la necesidad de grandeza. La obsesión por dejar huella, el deseo imposible de vencer al tiempo y convertirse en eterno, pero también representa el precio de esa obsesión, la soledad, la paranoia, la destrucción, porque cuanto más cerca estuvo de convertirse en Dios, más dejó de parecer humano. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que Alejandro Magno fue el hombre más grande de la historia? ¿O simplemente otro conquistador consumido por su propia ambición? Te leo en los comentarios. Y si te gustan los documentales históricos cinematográficos sobre imperios, guerras, conquistadores y las figuras más fascinantes de la humanidad, suscríbete, porque la próxima historia que vamos a contar hizo temblar al mundo todavía más que Alejandro.